Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 3 al 4. Aleluya. Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Para que podamos entender un poquito más, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a poner atención a lo que dice aquí. Comenzó a reinar Ezequías. Ezequías fue un rey bueno, fue un rey que caminó delante del Señor y agradó a los ojos de Dios, siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Quiero que pongas atención a lo que hoy vamos a leer, o más bien vamos a estudiar. Quiero que te concentres en la palabra de Dios y no te distraigas en absolutamente nada. Inclina tu rostro y dile al Señor en esta hora: Señor, quiero que tu palabra sea de bendición para mi vida. Quiero que tu palabra, Señor, sea vida en mí a cada instante. Quiero que tu palabra, Dios mío, me alimente y me sustente. Quiero que tu palabra, Señor, sea real de tal manera que yo la pueda llevar a la práctica. Quiero que tu palabra sea entendible para mí, bendito Dios, de tal manera que yo pueda comprender todo lo que hoy tú me vas a enseñar. Que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Amén. Aleluya. El tema se titula Avivamiento en el templo de tu corazón. Amén. Avivamiento en el templo de tu corazón. Y acabamos de leer una porción de la palabra de Dios en la que el rey Ezequías era un rey bastante joven y empezó a gobernar al pueblo de Israel. Pero el templo había sido abandonado. Estaba todo en desorden porque el rey anterior había abandonado el agradar a Dios, el servir a Dios, el obedecer a Dios, y se había ido en pos de dioses ajenos y había ofrecido sacrificios a dioses que a Dios, hermanos, no le agrada, porque Él dice en su palabra que Él es el único Dios vivo y verdadero. Pero cuando este joven rey comenzó a gobernar sobre Israel, dice que hizo restaurar el templo. ¿Cuántas veces nuestras vidas, en el templo en el cual Dios quiere habitar, está totalmente abandonado? Está en ruinas, está lleno de basura, está lleno de polvo, de tal manera ahí no puede habitar el Espíritu de Dios. Pero tiene que haber una restauración de tal manera que pueda ser limpiado, que pueda ser todo puesto en orden para que el Espíritu de Dios venga nuevamente a morar en nuestras vidas, en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento Dios tiene un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento Dios tiene un pueblo por templo. Quiero que pongan atención. En el Antiguo Testamento Dios tiene un templo para su pueblo, pero en el Nuevo Testamento Dios tiene un pueblo por templo. ¿Sí están entendiendo? Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Durante el reinado de Ezequías,
tuvo lugar un gran avivamiento en el templo de Jerusalén. Un avivamiento que conmovió al pueblo para Dios. Para esto hubieron gran cantidad de sacrificios y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Ahora David nos da la mejor definición de sacrificio en la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 24 al 25. Segunda de Samuel, capítulo 24. Dice, segunda de Samuel 24, versículos 24 al 25, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Vean aquí que para que realmente Dios se pueda agradar de nuestras vidas, tiene que haber un verdadero sacrificio en nuestras vidas, de tal manera que nos podamos humillar delante de Dios, reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos hecho cosas desagradables delante de Él, y que tu sacrificio verdaderamente valga la pena, en el que tengas tú que dar de tu propio esfuerzo. Aquí nos está dando un ejemplo de que el rey David, para ofrecer un sacrificio a Dios, no recibió que le regalaran las víctimas, sino que él pagó por ellas para poder ofrecer ese sacrificio. ¿Qué es lo que tú le puedes dar a Dios de tal manera que te pueda costar un sacrificio en tu vida y ofrecerlo a Dios de tal manera que Él se pueda agradar? Tenemos que reflexionar, tenemos que analizar, tenemos que pensar, hermanos, qué es lo que a Dios no le ha agradado de tu vida, qué es lo que a Dios, hermanos, le está incomodando y que posiblemente tú ni siquiera te has dado cuenta. Pero Él quiere arrepentimiento sincero y genuino. Ese templo en el cual dice la palabra de Dios que habita el Espíritu Santo, es un templo que podría estar arruinado, es un templo que podría estar abandonado, es un templo que podría estar en una situación en la que a Dios no le agrada, porque hay muchas cosas. Cuando tú llegas a una casa, digamos, te cambias de casa y si no tienes una casa propia, te vas a rentar a otra. Tú no llegas e instalas tus cosas y te acomodas y todo bien y tranquilo. Tú primero llegas y limpias, barres, aseas, quitas quizás las telarañas que hay, y si ves que la casa necesita una pintada, le das una pintada, porque el color de la casa no te gusta y quieres que se vea diferente. Acomodas las cortinas, arreglas todo de tal manera que esa casa se vea agradable para que tú puedas habitar. Si tú como ser humano buscas tus comodidades, cuanto más el Espíritu Santo quiere habitar en cada uno de nosotros de tal manera que pueda ser un templo agradable para Él.
Y en ese templo es donde Él se agrada, Él se regocija e incluso nos ministra. Así como nosotros le cantamos, le alabamos, le exaltamos, y podríamos nosotros incluso hasta derramar lágrimas, pero Él no estar adentro en nuestras vidas, porque quizá estamos viviendo una situación de pura emoción. Y hemos hablado en otras ocasiones en la que muchas veces nosotros como cristianos queremos agradar a Dios con sensacionalismos, con emocionalismos. Somos muy emocionales. Pero lo que falta en cada uno de nosotros es vivir una vida en la que podamos nosotros agradar a Dios, obedecer su palabra. Obediencia quiero. No puedas tú ofrecer sacrificio tras sacrificio, que tú puedas ofrecer un ayuno, ¿verdad? Dios, hoy voy a ayunar, pero si tu vida no está bien delante de Dios, ese ayuno no significa nada. Que puedas tú orar a Dios y entrar, quizá tú pienses en comunión con Él y tus oraciones no están llegando ni siquiera al techo de tu casa, porque hay cosas en tu vida, porque hay cosas en nuestra vida que a Dios no le están agradando. Dios quiere, hermanos, que seamos realmente sinceros con Él. La sinceridad, hermanos, es un valor, así como la honestidad. Ser honestos con Él. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. A Él no le podemos mentir. Y tenemos que reconocer que si hay cosas en nuestra vida que a Él no le están agradando, que realmente podamos humillarnos delante de Él. Miren que el rey Ezequías reconoció lo que hicieron sus padres y se humilló delante de Dios. Si ustedes pueden leer, hermanos, todo el capítulo completo de Segunda de Crónicas, capítulo 29, todo el capítulo completo, y se van a dar cuenta que este rey buscó agradar a Dios. Lo mismo pasó cuando el profeta Elías ofreció ese sacrificio, hermanos, en el monte Carmelo, porque el pueblo de Israel se había vuelto a los dioses paganos y estaban adorando imágenes, estaban adorando cosas abominables delante de Dios. Y dice la Escritura que Elías, cuando le tocó ofrecer el sacrificio, reparó el altar porque estaba arruinado. En nuestras vidas hay ciertas cosas que están arruinadas, están abandonadas, están en ruinas. ¿Ustedes saben lo que es una ruina? Ustedes cuando van a visitar las zonas arqueológicas y ven por ahí, ¿verdad?, que ya piedras así medio caídas, árboles, monte que ya creció ahí. Esas son ruinas arqueológicas. Bueno, ¿cómo está nuestra vida? De tal manera que Dios ve en cada uno de nosotros ruinas arqueológicas y no ve verdaderamente un templo en el cual Él pueda habitar para que Él se agrade de nosotros, en el cual seamos verdaderamente templos de Dios en el que Él habita constantemente. Él no viene a habitar en nosotros un día a la semana o 3 días a la semana,
o allá cada vez que se acuerda. No, Él vino para habitar todo el tiempo en nuestras vidas. Pero si hay celos, hay ira, hay rencor, hay resentimiento, hay contiendas, hay falta de perdón y un sinfín de cosas que a Dios no le agradan, podemos escuchar lo que dice el apóstol Pablo cuando declara estas palabras y dice: y no contristéis al Espíritu Santo, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Cómo quiere realmente Dios que nuestras vidas sean agradables a Él? ¿A quién le gusta vivir en la suciedad? ¿A quién le gusta vivir en el desorden? Yo creo que todos buscamos el tener las cosas bien ordenadas. Y la palabra de Dios dice que Él es un Dios de orden. Tú buscas tener tus cosas limpias. Si ves polvo en tus muebles, agarras un trapo y limpias. ¿Por qué? Porque quieres tener tus cosas limpias. A Dios, que es un Dios santo, no puede ver suciedad en nuestras vidas. ¿Quién nos limpia? La sangre de Cristo. Amén. Por eso fue derramada la sangre de Cristo, para que por su sangre fuésemos limpios de toda maldad y de todo pecado. Y la palabra de Dios dice, hermanos, y vamos a esa parte de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el versículo 2 te amplía más el panorama y dice: y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué más queremos? Si nosotros reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, o que estamos viendo una situación, hermanos, de hipocresía delante de Él, tenemos que ir de rodillas y decirle: Señor, perdóname, y límpiame, y purifícame, y santifícame. Y entonces, a través de esta humillación delante de Él, empiezas a reparar el altar, empiezas a reparar el templo, de tal manera que Dios se agrada, y Él quita toda suciedad, y Él quita toda inmundicia, para que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren que México cambie su cuestión política y social, económica? La clase de gobierno que hemos vivido durante décadas y décadas, hermanos. ¿Cuántos realmente están orando para que este 1 de julio la situación cambie en este país? ¿Cuántos realmente están clamando, Señor, ten misericordia? Y solamente tú eres el único que vas a decidir quién es el próximo presidente de esta nación. ¿Cuántos oran realmente por este país? ¿Cuántos oran por el bienestar? Porque mira, ya nosotros estamos grandes, pero nuestros hijos son los que vienen detrás de nosotros. ¿Y cuál es el legado que les vamos a dejar a ellos? ¿Realmente nos esforzamos por clamar a Dios y pedir misericordia? ¿Creen ustedes que Dios puede escuchar la oración de un pueblo intercediendo por una nación entera? A ver, no escucho, hermanos. ¿Tienen fe? ¿Creen que Dios hermanos, nos puede dar credibilidad a través de su palabra? Yo creo, a pesar de que, como dice la Biblia, a pesar de que la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos la situación sería cada día, iría de mal en peor, no nada más en un país, sino en todo el mundo. Pero nosotros podemos ser la diferencia en que un pueblo cristiano esté orando por la bendición de un país, para que al menos mucha gente en México, antes que Cristo venga por su iglesia, sean salvos.
para que Cristo verdaderamente haga un milagro en este país. Y México, de ser un país idólatra, se convierta en un país que proclama el evangelio de vida. Yo no sé si realmente sea cierto, pero he estado investigando en el que este candidato, al cual todo el mundo le echa, todo el mundo lo acosa, todo el mundo, hermanos, le tira basura, al menos tiene un poquito de temor de Dios. Y he visto a niños cristianos orando por él, imponiéndole manos, hermanos, y orando por este hombre para que gobierne con justicia y equidad. Pastores orando por este hombre para que realmente la situación, ¿quiénes verdaderamente quieren que la situación en este país cambie? Que tu sueldo sea mejor, que tu condición de vida sea mejor, al menos no en un 100%, pero que vaya en una transición en la que México, los ciudadanos mexicanos, puedan vivir un poco mejor en cuestión de salarios, en cuestión de vida, en cuestión de vida social. ¿Qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? Si mi pueblo se humillare. Vamos a ver, búsquenlo por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren, ahí está, hermanos, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está la clave. Volvernos a Él con sinceridad y en un arrepentimiento genuino delante de Él. Dice, entonces yo oiré. Dios oye, Dios escucha, Dios está atento a ver. Dice, hay una parte en la Biblia, no me acuerdo la cita bíblica, pero dice que Él escudriña la redondez de la tierra. Él sondea cada milímetro de la tierra para ver si hay alguien que busque a Dios. Y dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué dice ahí? Perdonaré sus pecados. Y al perdonar Dios nuestros pecados, dice, sanaré su tierra. Quitaré la maldad. Cuando dice sanaré su tierra, quitaré la maldad, quitaré el pecado, quitaré la maldición y traeré bendición sobre ustedes. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice la Escritura. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos preocupado por nuestras vidas espirituales, en el que nos esforcemos? Es que, hermanos, lo que hace falta en la vida cristiana de cada uno de los cristianos que se congregan en las iglesias, hace falta verdadero esfuerzo. No hay esfuerzo, no hay dedicación, no hay entrega. No nos entregamos, hermanos. Pensamos que las cosas van a venir así como por arte de magia, por obra de la casualidad. ¿Qué fue lo que hizo Israel para que Dios pudiese obrar en el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto? Dice la palabra que empezaron a invocar el nombre de Dios. Empezaron a invocar, empezaron a clamar. Y dice, y Dios se acordó de su pueblo. ¿Será que acaso Dios se puede acordar de México? ¿Será que acaso Dios pueda voltear a ver hacia los cristianos mexicanos que están invocando su nombre para que tenga misericordia de este país? Miren que no nos debemos dar el lujo de estar viviendo en la holganza, en el conformismo, porque estamos viendo, hermanos, cómo Estados Unidos está poniendo aranceles
muy altos que incluso puede provocar una crisis económica terrible en este país. Aranceles en el cobre, aranceles en el aluminio, aranceles en el oro, en la plata y en el hierro y en todos los metales que se exportan a ese país. Hay ejemplos aquí en la Biblia de reyes que se pusieron en ayuno y oración y convocaron a todo el pueblo pidiendo la misericordia de Dios para que Dios interviniese, y Dios obró en favor de ellos. Pero es que tenemos abandonado nuestro templo. Hemos dejado de adorar a Dios con el corazón. Nuestras oraciones son tan superfluas, son tan raquíticas, que Dios no se agrada. El altar de nuestra vida está en ruinas. El fuego de la lámpara de 7 brazos en el templo, y antes de que se construyese el templo, cuando Dios dio la orden que prendiesen el candelabro de 7 brazos, ese candelabro todo el tiempo tenía que estar encendido. Nunca se debía de extinguir el fuego. Y el fuego sobre el altar jamás se debía de extinguir. ¿Qué significa eso? Tener una constante comunión. Así como, hermanos, deseamos que constantemente la luz de Dios nos alumbre, y dice la palabra de Dios que su palabra es una lumbrera en nuestro camino. Y si queremos que realmente, hermanos, Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que humillarnos. Arrepentimiento, quebranto, hermanos, en nuestras vidas, quebrantándonos delante de Él. El deseo de quedarse en casa descansando viendo televisión. Vean, seis días en la que podemos hacer todas nuestras actividades. ¿Por qué el día en que podemos venir a la casa de Dios decimos, ay, hoy no, hoy el partido de fútbol está bien interesante, hoy me quedo a ver el partido, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no quiero tener comunión con Dios, hoy quiero vivir como se me pegue la gana? Vamos a ver qué nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 para que ustedes puedan entender de quién habla aquí. Dice, de 20 años era Acaz, otro rey, cuando comenzó a reinar. 20 años. Y 16 años reinó en Jerusalén. Muy poquito tiempo. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Cuando nosotros le damos prioridad al partido de fútbol, ese es tu Baal. Cuando tú le das prioridad a tu trabajo, ese es tu Baal. Es que no pude venir porque es que tuve un compromiso. Tus compromisos y tus pretextos para no venir a la iglesia y dedicar un tiempo especial en escuchar palabra de Dios, ese es tu Baal.
Dicen, no, pues es que los idólatras son los que tienen imágenes de Dios. No, idolatría no significa que simplemente tengas imágenes pegadas en la pared. Idolatría es que pongas en primer lugar cualquier otra cosa más que a Dios. Eso es idolatría. Y dice aquí, antes anduvo en los caminos de los reyes, o sea, el pecado de los reyes anteriores. Y dice, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. En dedicar tiempo especial a otras cosas, menos en decir, hoy voy a dejar todo, no me importa, con tal de estar en la casa de Dios, porque es mi prioridad, es mi necesidad. Tú no puedes dejar de comer. Tú todos los días vas y te sientas a la mesa y disfrutas tus alimentos porque sabes que tienes necesidad de ellos para poder adquirir energías. Pero aún viviendo, dice la Escritura, están muertos en sus delitos y pecados. No hay vida. Y tener vida es tener comunión con Dios. Tener relación íntima con Dios, buscar a Dios constantemente, es orar a Dios, es esforzarte por escudriñar su palabra, leer su palabra, entender su palabra y obedecerla sobre todo. A veces la prioridad son los negocios exitosos antes que venir a adorar a Dios. Considera la prioridad que revela el avivamiento que debe haber de una renovación espiritual, o no habrá ningún avivamiento. No estoy hablando de un avivamiento en el que todo el mundo aquí, allá, brillita, salta, chifla. No, eso no es avivamiento, eso es locura. Eso es emocionalismo, eso es sensacionalismo. Avivamiento es que la iglesia realmente, hermanos, cuando se convoca a orar, todos vengan a orar. ¿Cómo fue que surgió el avivamiento Pentecostés en la primera iglesia, en la iglesia primitiva? ¿Era porque estaban gritando, chiflando, saltando? ¿Cómo dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos? Dice que la iglesia se reunía para orar constantemente. Pero cuando se convoca para orar, nadie viene. Todos ponen pretextos. Pero si queremos que Dios derrame bendición, sí, Señor, derrama bendición, pero no hay ninguna disposición de parte tuya. No te quieres esforzar, no quieres dejar de poquito tu confort, tu comodidad. Te cuesta mucho trabajo doblar tus rodillas e invocar el nombre de Dios y pedir que Dios tenga misericordia de nosotros y de esta nación. Debemos considerar la adversidad que revela el avivamiento. Dice que el lugar de la iluminación estaba en oscuridad, que el lugar de la intercesión estaba silencioso, que el lugar de la consagración sacrificial estaba frío. ¿Cómo están nuestras vidas? Estamos congelados, estamos petrificados, estamos así, tiesos, porque la frialdad espiritual en nosotros es terrible, es espantosa. Considera la actividad que renueva el avivamiento. Considera el avivamiento que renueva la purificación interna. El avivamiento renueva la consagración personal. El avivamiento renueva la exaltación espiritual en cada uno de nosotros. Yo no sé, pero en mi vida
hay una preocupación. Hay una preocupación de este país, hermanos, en el que vemos día a día cómo los niños, los adolescentes, los jóvenes se pierden. Familias que cada día el diablo está destruyendo, que cada día el diablo está haciendo mella en cada una de ellas, que cada día Satanás está llevando a la ruina total. ¿Saben en dónde el diablo está pegando muy fuerte? ¿Saben en dónde, hermanos? En la familia. ¿Qué cosa fue lo primero que Dios creó cuando creó al hombre y a la mujer? ¿No creó la familia? Yo les pido de favor si me prenden esa luz, hermanos, para que se pueda ver un poquito mejor. Decían hace muchos años atrás, la familia es la base de la sociedad, y es una gran realidad. La familia es la base de la sociedad, y en donde el diablo está trabajando duramente en la familia, las está fragmentando, las está destruyendo. En el último versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 36, dice que esto ocurrió repentinamente y así debe de suceder con nosotros ahora. Segunda de Crónicas 29, 36 dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Dios demanda, hermanos, que estemos activos, no pasivos. A Dios no le gusta la pasividad, a Dios le gusta la constante actividad. Que seamos cristianos activos, que estamos trabajando, que estamos, hermanos, abriendo surcos para sembrar la semilla preciosa de la palabra. Que estemos orando por las necesidades. Por las luchas que están pasando nuestros hermanos. Yo no sé si tú estás dispuesto a ir a visitar a nuestros hermanos en esos momentos tan difíciles para ellos. Pero miren, Jesús, hermanos, siempre puso ejemplos de que cualquiera, dice, que vaya y visite a un hermano, una hermana, a un hijo de Dios cuando se encuentra en necesidad, y le diese aunque sea un vaso de agua, dice la Escritura: de cierto os digo que el tal no perderá su recompensa. En lo que podamos apoyar, en lo que podamos ayudar, ellos nos necesitan. Te voy a poner un ejemplo muy claro, hermano. Tú sabes que la palabra de Dios dice que la iglesia es un cuerpo, y un cuerpo no es algo deforme, sino está constituido por diferentes miembros y extremidades. La cabeza, y en la cabeza se encuentran los ojos, la nariz, la boca, las orejas, con las cuales oímos o escuchamos. Nuestra extremidad superior tenemos 2 brazos, 2 manos, y en cada mano 5 dedos. La parte inferior, la cadera, 2 piernas, 2 pies, y en cada pie 5 dedos. Cuando a ti te duele
El oído. ¿Quién alguna vez ha sentido dolor de oído? Es un dolor intenso. ¿O a quién le ha dolido un diente o una muela? Vamos, cualquier parte de tu cuerpo en el que te sientas dolido, enfermo, todos tus sentidos y todo tu cuerpo, todos tus miembros se concentran en esa parte. ¿Cuántos han machucado un dedo alguna vez? Clavando un clavo y se resbala y das erradamente, y en vez de darle al clavo le pegas al dedo. Todos tus sentidos se concentran en esa parte de tu cuerpo que está lastimada. Lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Cuando alguno de nuestros miembros, cuando alguna familia está pasando por una situación difícil, todos nos concentramos en esa necesidad de nuestros hermanos. Yo no sé cómo Dios te toque o qué Dios te haga sentir en tu corazón para que tú de alguna forma puedas contribuir en que ellos se sientan que hay una iglesia que los fortalece, que hay una iglesia que está al pendiente de ellos. Quizá orando, quizá ayunando por ellos, o quizá tomándote la molestia de ir y visitarlos, decirle: hermano, vengo a orar por usted y por su esposa. Que Dios le dé fortaleza, que Dios le dé templanza, porque en estos momentos es cuando necesitamos verdadera templanza. Nosotros podemos decir: no, sí, el Señor te fortalece, el Señor. No, vívelo. Y vamos a ver cuál será tu reacción. Vívelo en carne propia. Y no es fácil, porque ahí es donde verdaderamente demuestras quién eres. Si eres un verdadero cristiano, o eres alguien que dice: ¿y por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué a mí? Y le empezamos a reclamar a Dios. Y le empezamos a señalar: tú me prometiste esto y el otro. Yo he seguido tus caminos. Ahí tienen a Job. Lean el libro de Job. ¿Quién fue Job? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿De qué calibre estás hecho como cristiano? ¿Cuál es la templanza? ¿De qué material estás hecho? ¿Saben ustedes que para forjar los metales más resistentes los exponen al fuego intenso, al rojo vivo, a miles de grados, y luego inmediatamente lo meten al agua, al frío? Golpes duros para irle dando forma y a la vez dureza, templanza. Muchas veces Dios nos mete en el fuego y después nos mete en el frío y después te amartilla para hacerte más duro, más resistente, más fortalecido. Yo no sé si tú has entendido esto, pero Dios quiere que tú no seas un cristiano de esos que al primer problema y necesidad te doblegas, te doblas, permaneces firme, fiel, leal, de tal manera que puedas tú resistir
el calor intenso, miles de grados de temperatura, de prueba y de lucha y de frío. Los golpes que te dé la vida te hagan más fuerte para la honra y la gloria de Dios.